Esto es En torno al dinero. La Secretaría de Gobernación es el control político del país, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la frontera, de alguna manera, ¿no? Hay muchos temas que acabó llevándose el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero incluso el proceso de vacunación le correspondía en la medida en que tiene un peso político también, un peso de inestabilidad política si no se cumple cabalmente con el compromiso, tiene que ver con el regreso a clases de alguna manera, tiene que ver con el manejo también, el combate al narcotráfico que pues está prácticamente olvidado en esta administración. O sea, tiene que ver muchos hilos dependen de la Secretaría de Gobernación. este, no sé si eso, ¿cómo lo sientes, Pablo? Mira, yo creo que yo sí coincido con O'Farrill, porque sí era una secretaria muy disminuida. Por ejemplo, todo el tema migratorio, el presidente no se lo encarga a la secretaría que teóricamente sí, está encargada de esas funciones. Claro. Se lo pasa a Marcelo Ebrard en todo el pleito que hubo con Trump en el 2019, ¿no? Entonces, sí era un poco, había un sobajamiento, pero también había desencuentro. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero era partidaria de la legalización de la marihuana, se sabía que el presidente no. En temas de diversidad sexual, de aborto, de estos temas, Olga era obviamente partidaria, el presidente no tenía mucha simpatía por estos temas. Había temas de desencuentro en la parte, digamos, moral, por decirlo de una manera, ¿no? El presidente tiene una visión más tradicional de estos temas, sí. Olga obviamente es mucho más liberal en estos puntos. Entonces, y en los temas de género también eran claros, ¿no? Mientras que Olga hacía pronunciamientos muy claros en contra de la violencia de género y promovió que las alertas de género efectivamente fueran cumplidas, ¿no? De hecho, hubo un desencuentro con la Ciudad de México por ese tema al principio. El presidente lo veía más como un riesgo para su gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahí sí se pierde una señal importante de gobernanza. Pero por otro lado, el presidente quiere una figura fuerte. Olga ya no lo era. Y en ese sentido trae a un personaje duro que entiende los códigos del presidente, ¿no? Olga no era dura porque le quitó la fuerza al propio presidente. Pues es un asunto que no podemos, lo veremos en el siguiente segmento. ¿Quién gobierna la política económica? El presidente. ¿Quién gobierna la parte política? El presidente. Y pone a incondicionales, a gente leal, porque vamos a ver qué pasa el 8 de septiembre, cuando conozcamos cuál es la tirada del secretario de Hacienda, a ver si sigue con la inercia y con la actitud que siempre marcó el presidente, o si realmente va a ser algo nuevo. Va a ser un secretario de mentiritas, ¿no? Que no influye en la línea de economía que exige a gritos un giro de timón. Hay un elemento importante a analizar también derivado de estos cambios que anunció ayer el presidente, y es lo que va a suceder ahora en el Senado de la República. Como lo platicábamos hace unos minutos, pues llega una figura con, digamos, independientemente del desgaste que haya tenido en los últimos meses como secretaria de Gobernación, pues llega una figura que es atractiva mediáticamente, que va posiblemente a presidir el Senado de la República y que va a tener, yo coincido con lo que decía Pablo, un trabajo más de coordinación que de subordinación con el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Pero se suma a la llegada de otros personajes al Senado de la República que se reincorporan, que tampoco son necesariamente leales o que se podrían considerar del grupo de Ricardo Monreal. El caso de Gabriel García, que era el coordinador de los superdelegados, que se reincorpora ya como senador en estas pasadas semanas, o el caso de César Cravioto, que viene pues de trabajar directamente con la jefa de gobierno encargado de los temas de reconstrucción y asume la titularidad de la senaduría que deja Martí Batres, ahora secretario de Gobierno de Ciudad de México. De manera que, digamos, también internamente, dentro de la fracción de Morena, empieza a haber nuevos equilibrios, nuevos personajes que harán seguramente que lo que sucedió estos 3 años pasados sea distinto
hacia adelante en el Senado de la República. Recordarle al auditorio que viene la instalación de la Cámara de Diputados este domingo y que estaremos ya trabajando con una nueva legislatura a partir del 1 de septiembre. Ayer ya se cayó este rumor de la macrobancada, ¿no? Ya dijeron varios partidos, como lo comentamos aquí en tu espacio, pues iba a ser muy difícil que los partidos Verde y PT cedieran de esta capacidad que tienen ahora de ser la bisagra en el Pleno. Entonces, digamos, vienen días muy interesantes que ya le va a tocar ahora hacer estas negociaciones o cerrar la pinza al nuevo secretario de Gobernación, que habría que decirlo también, muy interesante, ayer pidió licencia y durante la madrugada de este día ya el Congreso de Tabasco eligió un nuevo gobernador que concluirá el periodo y es el superdelegado. Es el superdelegado, exactamente. Entonces, nuevamente es otro mensaje de, pues estamos incorporando al equipo cercano, a los de confianza, y pues bueno, no deja de ser interesante por ser la entidad de donde es el presidente y por la cantidad de tabasqueños que hoy están en la primera plana de la política nacional. Y a Tabasco no le ha ido muy bien en términos económicos, Pablo. No, pero es de los estados preferidos. Es de los pocos estados donde hay obra pública. Ahí está la refinería de Dos Bocas. También está el primer tramo del Tren Maya, que es el que se está construyendo primero. Entonces, en ese sentido, el presidente sí está teniendo una apuesta por su lugar de origen. Y bueno, también conecta con la parte norte de Chiapas, donde está Palenque, donde está el rancho del presidente, pero esa parte está muy integrada a Tabasco. Aunque geográficamente es parte de Chiapas, de hecho en un pasado muy remoto eso era parte de Tabasco. Entonces, yo creo que tiene un buen beneficio. Pero ¿cuál es el problema que tiene Tabasco? El problema de Tabasco es que depende en buena medida de la economía petrolera que va a la baja y también depende mucho del sector agropecuario, pero tiene un problema que no ha podido resolver. El crimen organizado tiene cooptado por completo al Estado, ¿no? Lo que son secuestros, etcétera. De hecho, mucho del sector empresarial, del sector privado de Tabasco ha salido de la entidad porque ya no pueden pagar las extorsiones que le exige la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, está muy problemática la situación. Entonces, o sea, ganas electoralmente de manera abrumadora, pero eso no se refleja en que tengas el control de la seguridad y el control político del Estado. Híjole, bueno, ¿a ti qué fue lo que te sorprendió de los movimientos de ayer, Xu? Sin duda, pues el relevo en gobernación, la llegada del gobernador Adán Augusto López. Eso no lo habías leído como posible. No, yo creo que no, nadie anticipó que podría ser él. Todavía le faltaban 3 años a su gobierno en el estado. Como dice Pablo, es una entidad que tiene su problemática de seguridad, su problemática también de desastres naturales, ha sido continuamente golpeado muy inundada, sí. Digamos, la verdad es que yo creo que sí deja una agenda pendiente a Adán Augusto López, y más después de haber ganado con una amplia mayoría en el 2018. Yo honestamente esa no la vi venir, pero hace todo el sentido en términos de lo que hoy necesita López Obrador en la Secretaría de Gobernación. Ahora, esto también, pues, digamos, viene o está junto con pegado con toda la problemática que se ha dado y que en la semana estuvo vigente, que tiene que ver con el 24, pero con la oposición, ¿no? O sea, la verdad es que esta semana regresó al ruedo Ricardo Anaya, ¿no? La verdad es que ya ni se acordaba nadie de él, de repente saca su video el sábado. Y lo acaba rehabilitando el presidente, le acaba dando la fuerza al presidente, lo pone en el aparador. Así es, el presidente le da nuevamente un juego que ya nadie lo veíamos de ese tamaño ni a ese nivel. Se enganchó el presidente en la discusión, y como lo comentamos en su momento, pues en política no hay coincidencias, ¿no? O sea, realmente el que esto se dé justo en este momento de cara a su tercer informe de gobierno, me parece que
que nos da la antesala de lo que serán seguramente anuncios importantes el próximo 1 de septiembre, cuando el presidente dé su informe de gobierno, y posteriormente, como bien decías antes del corte, habrá que ver qué depara el paquete económico que tendrá que presentar antes del 8 de septiembre. Esto es En torno al dinero.